Buenas noches. Vamos a estar dando continuación a lo referente de la cátedra de metodología y la investigación. Vamos a continuar las siguientes partes, ¿sí? Entonces, en la clase anterior estuvimos viendo lo que es referente a diseños. ¿Está? Entonces, vamos a ir viendo otros componentes en el diseño de la investigación, que otros componentes forman parte a la hora de la elaboración de un protocolo, ¿sí? Bueno, una parte es la de los participantes del estudio, ¿verdad? Obviamente cuando uno va a hacer una investigación va enfocado a algo, ¿sí? O sea, a algo se le estudia. Se puede estudiar personas o se pueden estudiar objetos, ¿sí? Esas personas o objetos son los participantes. Dentro de lo que es, si es que en nuestro estudio nosotros nos vamos a enfocar o sea, los participantes del estudio es a quién se le hacen las mediciones, ¿verdad? Entonces, a quién le hacemos las mediciones. Si son a personas, generalmente se le llama sujetos a los que forman parte, a ese grupo de personas que se le van a hacer unas mediciones. Ahora, si nuestra investigación se van a tomar mediciones a algo que no es persona, lo que le llamamos son objetos. Entonces, bueno, vamos a tener eso como definición. Vamos a ver. Entonces vamos a ir agregando esto en nuestro resumen. Esto voy a checar un poquito más. A mí me ha costado un poquito más leer, pero creo que me va a dejar espacio a mi pizarrón. Ahí creo que va a salir. Bueno, entonces dice: deben tomarse dos decisiones importantes al elegir los participantes del estudio. La primera es especificar los criterios de inclusión y exclusión que definen a la población a estudiar. Vamos a ver cómo puede incluir algo aquí que nos ayude. Creo que esto me va a servir. ¿Sí? Entonces vamos a ver los participantes que dijimos que pueden ser sujetos si son personas, o a ver, ¿cómo puedo hacer para incluir algo más? Y pueden ser objetos si nos referimos a no personas, vamos a decir, ¿verdad? Uno puede hacer mediciones de por ejemplo, vamos a poner acá ejemplo. Vamos a decir que serán, por ejemplo, dientes. Vamos a medir la calidad de una corona, la fuerza de una prótesis, la retención que da una PPR, o sea, una PPR, que es el armazón de cromo que habíamos dicho, ¿verdad? Eso, por ejemplo, son los objetos. A ver, se puede checar más aquí y lleva un poquito más. Y las personas son personas, o sea, si es que ustedes van a medir en personas, generalmente llamamos sujetos a eso. Técnicamente se le dice así. Y objeto al otro. A ver, un poquito más churro.
Lo que quiero es darle bueno, no sé por qué no me deja más escribir. Bueno, ahí está. Objetos, esto quería colocar en negrita. Acá, objetos y sujetos es negrita y cursivo. Ahí está. Ahí me gusta. Bueno, entonces a lo que se refiere a los participantes tenemos esto ahora. ¿Sí? Sabemos que son sujetos, objetos. Bueno, con respecto a esto, un siguiente aspecto que hay que considerar es lo de los criterios, ¿verdad? Generalmente hay en las personas se entiende mucho más lo que se refiere a criterio. Entonces, en los participantes lo que uno hace es agrego uno y yo lo que quiero es agregar hacia aquí. Bueno, vamos a hablar de los criterios. Criterios. Entonces, tanto a los sujetos o objetos que uno va a estudiar, uno le aplica unos criterios, ¿sí? Esos criterios los que nos define son inclusión y exclusión. Criterios de inclusión, este aquí, criterios de exclusión. Bueno, uno se pregunta ¿por qué tanta vuelta a lo que nosotros vamos a estudiar, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué esto? ¿Verdad? Acuérdense que en un estudio, vamos a ver si puedo hacer uno nuevo. No. En un estudio lo que se hace es representar al universo. ¿Con qué me refiero con representar al universo? Lo que me estoy refiriendo en realidad es lo siguiente. Uno lo que busca es, supongamos que nuestro estudio sea esto, ¿verdad? Cada punto es una persona. Bien, bien, bien. Esto supongamos que sea Paraguay. Esto es Paraguay. Nuestro estudio quiere saber cuánta gente puede llevar prótesis flexible, por ejemplo. De toda la población, cuánta gente puede llevar prótesis flexible. El problema es que cuando uno tiene una población tan grande, lo que pasa es que es imposible de definir, o sea, es imposible decirle, bueno, no sé, por decirte, Jazmín, vos si querés recibirte vas a hacer tu investigación, pero bueno, tenés que medirle esa pregunta de investigación que vos hiciste, tenés que hacerle a todo el Paraguay. Obviamente físicamente no es rentable
y económicamente mucho menos. Uno no va a ir a revisarle la boca a todo el mundo, a todo el Paraguay, para saber cuál es la situación del estado de salud de todo el país, ¿sí? Lo que se hace es, entonces a esto le llamamos universo. Universo es el todo del estudio. En este estudio, para este estudio, el universo es Paraguay. Esto es el universo, este círculo. ¿Sí? El universo es porque Jazmín quiere saber cuántas personas en Paraguay son candidatas de tener prótesis flexible. Y no le puede medir a todos. Entonces lo que hace Jazmín es selecciona esta cantidad nomás, ¿sí? Y a esa cantidad es lo que se le llama muestra. ¿Sí? Muestra. Entonces, como es imposible tomarle a toda la población las mediciones, lo que se hace es tomarle la medición a una muestra, y esta muestra tiene que ser representativa, o sea que lo que yo estoy midiendo represente al universo, tiene que reflejarse. Ahora, ¿cómo uno puede decir que esta muestra es representativa? Y hay algunos ¿cómo le voy a decir? Algunos herramientas estadísticas, en realidad. Hay fórmulas estadísticas que permiten decir que cierta muestra es representativa para este universo, ¿sí? Existe eso. Para los materiales también hay forma de decir que lo que estamos, porque se acuerdan que les di de ejemplo lo que es ¿cómo les digo? ¿Dónde está la mano? Quiero mover nomás. Quiero seleccionar. Ahí está. ¿Se acuerdan que les dije que en el estudio, en este caso es para un grupo de personas, porque estamos hablando en teoría de Paraguay? Pero si estamos hablando de objetos, hay formas también de decir que tantos dientes uno necesita en su estudio, a tantas coronas le tienen que medir, uno necesita cierta cantidad de prótesis. También hay elementos estadísticos que nos permiten, obviamente uno no puede elegir todos los materiales, o sea, 300 prótesis para medir, ¿verdad? O 500 prótesis, sino que hay elementos estadísticos que permiten definir, bueno, estadísticamente en 20 dientes nomás ya es suficiente, es representativo para este estudio. Lo que sea, lo que ustedes vayan a querer estudiar en los dientes, en las coronas, en las prótesis, en los materiales también, ¿verdad? Eso ya es de acuerdo a quienes ustedes van a utilizar, o sea, a quienes le van a hacer la medición de su estudio. Bueno, estamos entonces acá viendo que esta muestra tiene que ser representativa para este universo. Espérenme un ratito, tengo que hacer algo. Bueno, seguimos. Entonces a esta muestra también se le aplica lo que es los criterios de inclusión y exclusión. ¿A qué se refiere eso? Los criterios de inclusión y exclusión se refiere a esa muestra que vimos ahí hace rato. Se le aplica unos criterios. ¿Cómo sería un criterio de inclusión? Por ejemplo, un criterio de inclusión sería pacientes, o sea, personas que tengan de 20 a 25 años, ¿verdad? Por ejemplo, si uno quiere saber en un estudio que ciertas personas nomás puedan participar, ¿verdad? Exclusión puede ser también personas que tengan problemas cardiovasculares, ¿verdad? Son
alguna característica que no queramos que formen parte de nuestro estudio. Bueno, por ciertas razones a veces es necesario aplicar, o sea, definir. En realidad uno define antes estos criterios para saber quiénes pueden formar parte o no de nuestro estudio, ¿verdad? Por ejemplo, si fuese materiales, por así decirlo, marcas que de cierto material que no se consiguen en el mercado nacional, por ejemplo, ¿no? Obviamente, porque ¿para qué vamos a ir a traer de afuera a analizar un material que acá el resultado de nuestro estudio no nos va a servir a nosotros? Ahí tengo calor. Que no nos va a servir. Por ejemplo, criterio de exclusión puede ser eso: materiales que no están disponibles en el mercado nacional, por ejemplo. Y así, dependiendo del estudio, uno aplica criterios de inclusión y exclusión. Bueno, entonces dice, la primera es especificar los criterios de inclusión y exclusión que definen a la población a estudiar. La población a estudiar es la muestra. Los tipos de personas más adecuados para la pregunta de investigación o objetos que le dije también. La segunda decisión se refiere al modo de reunir un número adecuado de personas a partir de un subgrupo accesible para que participen en el estudio. Por ejemplo, en este caso, el primer punto dice: es importante definir los criterios de exclusión y inclusión. También es importante a ver aquí. Entonces se define el tamaño de la muestra. Entonces el tamaño de la muestra es... Estos son los puntos que hay que definir: los criterios de inclusión y exclusión y el tamaño de la muestra. ¿A cuánto vamos a estudiar? ¿Cuántos serán nuestra muestra? 20 personas, 30 personas, 50 personas, 20 dientes, 30 dientes, 50 dientes, 20 coronas de porcelana. Se define antes ya el tamaño de la muestra. Eso sería la cantidad, ¿sí? Y los criterios de inclusión y exclusión que se aplican. Entonces, al modo de reunir el número adecuado de personas de un subgrupo accesible a esta población para que participen en el estudio. Por ejemplo, hasta acá vamos a marcar esto, vamos a copiar. Por ejemplo, para el estudio sobre el consumo de pescados en personas con insuficiencia cardíaca, creo que se podría identificar a los pacientes atendido en la consulta con código de diagnóstico de infarto de miocardio, angioplastía, injerto de vibración arterial coronaria en la historia clínica electrónica. Las decisiones sobre qué pacientes se deben estudiar representan concesión. El estudio de una muestra al azar con personas con insuficiencia cardíaca de todo el país, al menos de varios estados y entornos de atención sanitaria diferentes, aumentaría la posibilidad de generalización, pero sería mucho más difícil y mucho más costoso. Si siempre definir a un estudio le conviene que haya muchos sujetos, pero muchos sujetos implican mucho dinero y mucho dinero no es posible siempre. Entonces la investigación utiliza las matemáticas estadísticas para poder definir un número necesario, o sea, suficiente, que pueda ser representativo a todo ese universo. Como le dije, los universos van a variar de acuerdo a qué estudios sean. Por eso es muy difícil decirle el universo siempre va a ser Paraguay. No, el universo va a ser de acuerdo a lo que ustedes vayan a definir que estudian. Punto número siguiente: variables. Variables es esto ya está con respecto a los participantes, ya está. Voy a venir un poquito más aquí. Creo que estoy bien.
Con lo que respecta a las variables, hablamos de variables. Se puede decir que las variables son las características que vamos a medir a esos sujetos u objetos. ¿Sí? ¿Se acuerdan quién eran los sujetos objetos? Sujetos objetos eran aquellos que le íbamos a estudiar algo. ¿Y qué es lo que le vamos a estudiar? Esas variables, esas mediciones que se van a hacerle a esos sujetos objetos es lo que le llamamos variables. Las variables son inmensas. Ustedes definen también qué van a medir en su estudio, y esas variables se tienen que definir antes. En el protocolo de investigación ya se tiene que establecer qué es lo que se va a medir. Bueno, otro grupo importante de decisiones en el diseño de cualquier estudio se refiere a la elección de variables que se van a medir. Medir ya antes, saber ya qué es lo que se va a medir. Un estudio sobre el consumo de pescado en la dieta, por ejemplo, podría preguntar sobre los diferentes tipos de pescado que contienen diferentes concentraciones de ácido graso, omega 3, e incluir preguntas sobre el tamaño de la ración, si el pescado es frito o asado, y sobre el consumo de complementos de aceite o pescado. En este caso, este punto es lo que se refiere. Las variables son esto: a esas personas que ellos le están midiendo en ese estudio, ¿qué son las variables que se le van a medir a ellos? ¿Qué comen? Tamaño de pescado, tamaño de ración de pescado, si comen pescado frito o asado, si consumen complementos de aceite de pescado. Esas son las preguntas que se le hace, o sea, lo que se le mide a esos sujetos en este estudio. En otro estudio, por ejemplo, por así decirlo, puede ser: nosotros queremos saber cuánto miden los incisivos centrales de alto y de ancho de una población, de una ciudad, ¿verdad? ¿Y cuáles son las variables? El alto del incisivo central, y la otra variable es el ancho de ese mismo incisivo central. Esas son las variables para este estudio, porque ese estudio quiere saber cuánto mide por lo general los dientes de cierta población. ¿Está? Entonces, para cada estudio hay diferentes variables, diferentes cosas que medir. En un estudio analítico, el investigador estudia asociaciones entre variables. Esto es analítico, siempre que hay asociaciones. Entonces, la asociación que implica que uno va acompañado del otro. Pero ¿qué quiere decir eso? También lo que quiere decir es que necesariamente uno es consecuente del otro. A causa de una variable se produce. Les voy a decir ejemplos más obvios, por así decirlo. Uno quiere saber si fumar produce cáncer del pulmón. ¿Sí? Así de obvio. Entonces, ¿qué hace el estudio? Agarra personas, le preguntan si fuman o no, y durante un tiempo ven si desarrollan cáncer de pulmón, ¿verdad? Podría ser así. Entonces, ¿cuál es la variable? O sea, las variables, cuando se hablan de estudios analíticos, en un estudio analítico hay variables predictoras y variables, vamos a hacer más fino, ahí está, variables predictoras y variables resultantes. Analítico es buscar asociación. ¿Qué quiere decir buscar asociación? Mi estudio va a demostrar que tal cosa produce tal cosa, lo que sea. Está asociado tal cosa con tal cosa, porque estos son los números. Entonces, variable predictora, por ejemplo, en el caso del estudio anterior, es predictora fumar y resultante cáncer de pulmón. ¿Sí? Porque esto es lo que se le va a medir a las personas. Se le va a medir si fuma o no
y se le va a medir si desarrollan cáncer de pulmón o no. Y si mi estudio da que hay muchos fumadores y de esos fumadores desarrollan cáncer de pulmón, se puede decir que hay asociación entre esta variable predictora con la variable resultante. ¿Sí? No todos los estudios son analíticos. ¿Sí? O sea que no todos los estudios van a tener variables predictoras y resultantes. Solamente aquellos estudios de tipo analítico. Solamente aquellos estudios de tipo analítico. ¿Está? Si los estudios son de tipo descriptivo, solamente describir algo, lo que está pasando, son variables sueltas nada más. Son variables en los sujetos. O sea, uno quiere saber cuántos años, o la talla, o las notas, y no busca asociación entre la talla y la nota, ¿verdad? Porque no tiene los sentidos, ¿verdad? Solamente quiere describir cuál es el promedio de edad de los que van en la facultad de San Agustín y cuál es el promedio de notas entre todos los alumnos. Y no busca asociación, solamente busca describir cuál es la edad y cuál es la nota que presentan en promedio. Nada más que eso. El estudio se diseñó de manera descriptiva, porque quiere describir. Y si es analítico, entonces presenta variables predictoras y variables resultantes. Entonces, si el estudio es analítico, el investigador, o sea, ustedes, nosotros, tienen que determinar asociación entre variables, ¿verdad? Y extraer inferencias sobre causa-efecto. Causa-efecto. ¿Sí? Otro causa-efecto puede ser, no sé, promiscuidad y enfermedades de transmisión sexual, ETS. Causa-efecto. Al considerar la asociación entre dos variables, la que se observa primero es más probable que sea la causal. Partiendo de supuestos biológicos, se denomina variable predictiva. Fumar, promiscuidad, en estos ejemplos. La mayor parte de los estudios tienen muchas variables predictivas, según el tipo de estudio, ¿verdad? Según lo que de acuerdo a qué es el estudio, uno va a decir qué variable tiene, ¿sí? La mayor parte de los estudios tienen muchas variables predictivas: edad, raza, sexo, antecedentes de tabaquismo, consumo, complementos de aceite de pescado y variables respuestas: infarto, accidentes cerebrovasculares, calidad de vida, mal olor. Todo va a variar dependiendo de qué uno quiere asociar, ¿sí? ¿Sí? Todo puede ser medible. Entonces, ¿qué es qué? Va a depender de acuerdo cuál sea nuestro estudio, o sea, hacia dónde va enfocado. Dice: los ensayos clínicos examinan los efectos de una intervención, un tipo especial de variable predictiva en el que el investigador manipula. Los ensayos clínicos son los estudios más difíciles de hacer. Realmente en nuestro país podemos decirle que no hay estudios clínicos grandes, ¿sí? Apenas se está aprendiendo a utilizar la investigación en sí como herramienta. Los ensayos clínicos, ¿qué implican? Implican hacer intervenciones quirúrgicas, intervenciones farmacológicas, terapias distintas a las farmacológicas, ¿verdad? Y ver si resultan o no en distintas situaciones, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En eso, como dice la variable predictiva, el investigador manipula. ¿Cómo es que manipula? Manipula porque decide quién va a recibir y quién no recibe el tratamiento. No siempre es así, ¿verdad? Pero si el investigador decide 20 personas van a recibir el tratamiento, un remedio, y 20 personas no, y esas 20 vamos a ver si dan resultado, y esas 20 que tomaron un placebo, que es algo que no es el medicamento, que es
caramelo, por así decirlo, ¿verdad? Presentan o no mejoría también. Entonces se comparan entre ellos dos, entre 20 gente que no tomaron y 20 gente que tomaron el remedio. Entonces el investigador manipula quién recibe y quién no. No siempre. Hay veces que se le llama de doble ciego, cuando hasta el que el investigador no sabe quién recibió y quién no. Solamente reciben los números y no tiene influencia sobre quién recibió y quién no. Hay veces que indefectiblemente va a saber quién recibió y quién no. Entonces acá, por ejemplo, el tratamiento con cápsula de aceite de pescado. Este diseño permite observar sobre la variable de respuesta usando una aleatorización para reducir al mínimo las influencias de las variables de confusión. Otros factores que pueden influir en la respuesta, como el tabaquismo, nivel de ingresos, podrían estar asociados con el pescado y introducir confusión e interpretación de los hallazgos. Entonces, lo que se usó como variable predictora es el uso de cápsulas de aceite, y en esa gente ve si hay una respuesta en base a ¿cuál era el estudio si desarrollan acá está el ejemplo del pescado, lo que no me acuerdo que era: consumir aceite de pescado con riesgo menor de sufrir episodios coronarios en el futuro. O sea, en este estudio clínico lo que hacen es darle directamente a un grupo de personas cápsula de pescado y ver si sufren episodios coronarios en un futuro. O sea que es un estudio bastante largo, ¿verdad? Porque en el transcurso de 15, 20 años ellos quieren ver si realmente mejora los números de infarto por consumir cápsulas de aceite de pescado. Aspectos estadísticos. Dice: los investigadores deben elaborar planes como para calcular el tamaño de muestra y analizar los datos del estudio. Esto conlleva generalmente a la especificación de una hipótesis. Esto es aspectos estadísticos. Los aspectos estadísticos más grandes son esos dos puntos, ¿verdad? Definir matemáticamente cuánto va a ser la muestra es un aspecto estadístico. ¿Sí? La estadística nos da la herramienta para saber cuánto es el número necesario para realizar el estudio. Y el otro asunto estadístico es en el caso de que sea un estudio analítico, nos determina si estadísticamente este estudio dice que hay asociación o no. O sea, por ejemplo, en este caso podemos decir que la estadística nos va a decir que fumar produce cáncer de pulmón, pero no es porque yo vi de 20 fumadores 18 dieron, por eso yo digo que hay asociación. No es así la estadística. Hay un cálculo matemático, ¿verdad?, que nos dice que porque tanto fue lo que dio, estadísticamente se puede decir que existe asociación entre estas dos variables, ¿verdad? No porque yo dije hay mucho y muchos dieron. No es a la hora de defender una asociación, no se defiende de esa manera, sino que hay herramientas estadísticas que nos van a definir eso. Esperen, ya ven. De vuelta, espero que no moleste mis interrupciones. Bueno, entonces los dos asuntos estadísticos son analizar el tamaño de muestra y determinar si existe asociación entre las variables. Para esta asociación de las variables, si es que el estudio es analítico, si el estudio es descriptivo, no hay asociación de variables, repito.
si es que va a haber asociación, entonces lo que se busca es establecer una hipótesis. En este caso dice, las mujeres de 50 a 69 años de edad con insuficiencia cardíaca, creo que tomen complemento de aceite de pescado presentarán un menor riesgo de sufrir un infarto miocardio recurrente que aquellas que no la hacen. Este es la hipótesis, ¿sí? Es lo que uno establece. Uno establece antes de empezar el estudio, uno establece que las mujeres en este estudio, para este estudio, esta hipótesis. El estudio es un estudio de hábitos dietéticos entre personas de 50 y 69 años que consumiendo pescado se asocia a un menor riesgo de sufrir episodios coronarios. Para este estudio se estableció la siguiente hipótesis: mujeres de 50 a 69 años de edad con insuficiencia cardíaca que tomen complementos de aceite de pescado presentarán un menor riesgo de sufrir infarto de miocardio recurrente que aquellas que no la hacen. Bueno, es una hipótesis porque no está definida aún, ¿sí? No es que se definió eso. Entonces uno, antes de empezar un estudio, establece una hipótesis. Esa hipótesis puede ser rechazada, o sea, no rechazada, o se rechaza. Todo dependiendo de qué nos diga nuestro estudio. Si dicen que hay o no asociación, no se va a rechazar o se rechaza. Una de estas dos situaciones se va a producir ante esa hipótesis. Entonces, al culminar la investigación, uno va a decir, no se rechaza la hipótesis de que mujeres de 50 a 69 años que consumen complemento de aceite no presentarán infarto miocardio. Pero si nuestros números son diferentes, vamos a decir, se rechaza la hipótesis que dice que mujeres de 50 a 69 años que tomen complemento de aceite presentarán. Entonces, dependiendo de cuál sea nuestra investigación analítica, nosotros vamos a establecer una hipótesis, ¿verdad? Para que después sea rechazada o no rechazada. ¿Sí? ¿Quién nos va a decir que se rechaza la hipótesis o no? Es los asuntos estadísticos. Los asuntos estadísticos tienen manera de determinar si se rechaza o no la hipótesis que se planteó al principio de la investigación. Dice, esta es una versión de la pregunta de investigación que constituye la base para estudiar la significación estadística de los hallazgos. La hipótesis permite también al investigador calcular el tamaño de muestra, cantidad de personas necesarias para observar la diferencia esperada en la respuesta entre grupos de estudios con una probabilidad razonable. En estudios puramente descriptivos no se realizan pruebas de significación estadística. Importante, no hay si nuestro estudio no es analítico, no tenemos por qué tener hipótesis, ¿verdad? Porque nosotros queremos describir nada más, no estamos buscando una asociación y que esa asociación nos represente una situación de significación estadística. Entonces, estudios descriptivos no necesitan hipótesis, solamente los analíticos. En lugar de ello, puede calcularse el número de personas necesarios para obtener intervalos de confianza aceptablemente estrechos para medias, proporciones u otros estadísticos descriptivos. Bueno, está. Hasta aquí la clase de hoy.